desafiarme a mí misma a hacer un videojuego de Astro en 24 horas. Después de haber hecho Happy Delivery en 2 semanas y Pulse of Life en 3, tenía que ser un juego que no se tomara muy en serio, o por lo menos que el arte no llevara demasiado tiempo, porque hacerlo en 24 horas no iba a quedar algo demasiado presentable. Así que la idea vino a mi mente como por arte de magia. Ok, así que vamos a ello. Lo que sabemos hasta ahora de Pizza Spinner. Según el Astroplay, MJ será el director, las pizzas Spinner matan a todos, uno es el protagonista que ríe por horas sin parar y Bean es el villano. Ya que Pizza Spinner es originalmente una película, MJ será el director y dirá acción al empezar o corten cuando termine. Pero en 2021 tuvimos más información y MJ dijo tanto en Never Know como en la entrevista para Japón que el personaje principal era Bean y Uno sería el villano como Thanos. Wait a minute. Ya me estoy arrepintiendo antes de empezar. Sigamos con lo que sabemos. Tenemos información contradictoria sobre Uno y Bean, pero como dijo que Uno se tenía que reír por horas, le queda bien el rol de villano, así que le monta un traje de Thanos y queda. Entonces, como es una grabación, las pizzas van a ser arrastradas por personas vestidas de verde, que después serán borradas por CGI. Bien, tiene forma, pero ¿qué hay de Shin-Shin, Minhyuk y Sana? Creo que para esto necesito alguna roja que me ayude. Estoy simulando, si estoy grabando con mi celular. Y así, gracias a las agujas que me ayudaron, definí el rol de Sana, Minhyuk y Jinu. La verdad fueron horas de charla, días de pensar, hasta que la idea completa vino a mí. Así que hoy finalmente es el día que voy a tomar las 24 horas para hacer el videojuego. Y no sé cómo va a salir. Estuve debatiendo si debería haber hecho el arte primero, si debería solo ser 24 horas de programación, cuáles son los límites que voy a abarcar, pero la verdad no lo terminé de definir. Como ya definí la idea completa en mi cabeza, no hay nada escrito. Sé que va a haber una animación previa antes de empezar el juego, que esa animación no la voy a hacer dentro de las 24 horas, así que eso sería un problema menos. Espero que me dé relativamente el tiempo para hacer todo en 24 horas, si no ya veremos. Les voy a estar blogueando un poquito para para tener esta experiencia guardada para mí también, porque creo que es interesante el transcurrir estas 24 horas con qué retos me enfrentaré por mí misma, porque nunca hice un juego yo sola en 24 horas, así que veremos. 3, 2, 1... No sé si podría decir que jugué bien, porque voy 2 horas y media y me había puesto una meta a las 2 horas y no la estaría cumpliendo. La cuestión es que me emocioné con el arte y le puse más detalle del que quería. No es como que haya quedado wow, como tanto detalle, pero al hacer el fondo lo iba a hacer como súper simple y me pareció como lindo, y le fui agregando detalles y colorcitos y digamos que perdí tiempo en eso. Son las 12 de la noche, o sea que voy 7 horas.
programando y haciendo todo. Y digamos que más o menos llegué a mi segunda meta, que era tener la mecánica básica para que el juego sea jugable. Tal vez no es del todo jugable, pero también tiene algún detalle de más que no pensaba ponerle ahora, así que creo que más o menos compensa. Pero creo que más o menos está bien. No sé si llego, pero voy a fijarme en mi próxima meta. Esto se está volviendo tan bizarro. Perdóname, MJ. Voy a hacer un mini break y traer algo para tomar. ¿Qué opinas, MJ? Son las 5 de la mañana, así que actualmente hace 12 horas que empecé a hacer el videojuego. Siento que en este momento voy más de la mitad, o sea que me debería dar el tiempo, pero también sé que hay cosas que van a requerir trabajo de las que quedan. En este momento tengo a MJ el arte hecho, pero no la funcionalidad. A Bean todo el arte hecho, bueno, no todo, me faltaría poder tirar el feature spinner lejos y que vuelva, pero esa funcionalidad no la hice todavía. Está Sana, pero no tira las manzanas, o sea, las manzanas hacen su función y Sana está ahí, pero todavía no tira las manzanas. Y todavía falta Rocky, Uno y Shin. Parece que falta un montón, pero en realidad Uno y Shin no hacen nada, solo están ahí. Bueno, Sana tampoco. Y Rocky aparece cada tanto. Queda bastante y estoy bastante cansada. Así que no sé si voy a poder terminar con todo. Debería empezar a priorizar porque dije que iba a organizarme y no me organicé. Y me sigo pasando de nuevo que me concentro demasiado en el arte y me olvido de la programación. Si esta maratón hubiera sido 24 horas solamente programando, sé que el juego llegaba bien. Pero sinceramente de estas 12 horas, unas 7 me la pasé con el arte. No sé qué debería hacer. O sea, no logro procesar bien, no logro pensar bien. Sé que eso me va a hacer rendir menos, pero estoy bastante preocupada por Unu, porque es Domitanos y no sé cómo voy a hacer la parte del traje, si bien no es que tenga demasiado movimiento. Pero sí queda un montón de cosas para hacer. Estoy un poco preocupada.
bastante bien. No quiero decir muy bien. En este último rato avancé más de lo que creía. O en realidad es como que se hizo notorio. Tenía miedo porque faltaba Shin, faltaba Onu. Y faltaba como que terminar de ajustar ciertas cosas. Pero todo eso ya quedó. Y solo me queda Rocky y claro que la música y demás. Pero para lo que yo consideraría el juego hecho sería hasta incluir a Rocky. Porque en este momento el juego es completamente jugable, es más, es difícil, pero lo logré pasar. Creo que además el juego está como muy vivo porque tiene como muchas cosas que se mueven, lo cual me gusta un montón. Pero claro, no está terminado si no está Rocky. Y además Rocky no es simplemente un prop que anda por ahí, sino que tiene mecánicas que tengo que hacer. En este momento solo está el arte hecho de Rocky, hay que hacer la animación, las animaciones y las mecánicas para hacer la lógica del juego. Pero quedan 7 horas, así que creo que me super da para terminar eso, para ajustar lo que quede y todavía para agregar la música. Así que me tengo fe. Me muero de sueño. Estoy actuando más por inercia que realmente sabiendo lo que estoy haciendo. Me quiero dormir. Son 12 menos cuarto. O sea que faltan 5 horas. Rocky está a medio hacer. Lo cual estoy pensando si voy a agregar la música hoy. Creo que cuando termine Rocky voy a ir a dormir. Y la música quedará con la animación para otro momento. Y así busco bien los sonidos. Son las 13:40 y el juego anda, está funcional, no podría decir terminado, pero si en este momento se cumplieran las 24 horas, me lo daría como hecho. Así que estoy bastante contenta, el sueño no me deja estar más contenta. Voy a estar un ratito más armando bien lo que sería el menú y el final, porque ahora es jugable, pero digamos que no te lleva a una pantalla de Game Over. Y si después de eso aún tengo energía, seguiría con el audio, pero lo dudo. Así que... Y con esta cara de muerta, siendo las 16:11, terminando 50 minutos antes de la hora final, voy a dejar por hoy por acá. Para mí el objetivo más que cumplido, logré todo el juego completo jugable. Le faltan los sonidos y le falta la intro y el ending, que es una animación, pero todo lo que juego está, y estoy súper conforme. Hace una hora y algo ya había redondeado todo, pero me puse a hacer algunos dibujos para la animación y a buscar algunos sonidos, pero no llegué a integrar todo y además estoy muerta, ya mi cerebro no quiere más nada. Así que eso fue toda la jornada de 24 horas programando. A pesar del cansancio lo pasé súper bien, me gustó mucho el resultado. Espero que lo puedan jugar y al menos les saque una sonrisa durante unos 30 segundos. Porque el juego es muy cortito, pero bueno, fue hecho con mucho amor.